Bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, cuando nos disponemos a repasar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de martes para analizarlos con nuestros picoteros de cabecera. Hoy están con nosotros Daniel Serrano. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Te has mojado? Pues, un poquito. La verdad que se nota estos chaparrones. Hemos tenido algún percance que otro ahí en el campo. Sobre todo del aire, no sobre todo del agua. Pero el aire de una de las chimeneas salió volando directamente. Hizo del aire, se llevó el tubo entero, lo arrancó de la casa, como tenía el capote, y bueno, pues al campo de al lado fue. Vaya, el viento es peligroso, ¿eh? Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué hay? Hola, buenas noches. ¿Tú has tenido alguna incidencia con el temporal? He visto que hay una recuperación, aunque sea mínima, de los embalses de agua y, bueno, especialmente creo que en Tudía, en Los Molinos, un 0,5 hectómetros cúbicos, que poco es, pero bueno, en definitiva, de alguna manera algo ha sido positiva en ese aspecto la semana, aunque el aire desde luego ha hecho por ahí cierto daño, pero en términos generales yo creo que ha sido una semana positiva. A ver si sigue la lluvia y hay una recuperación de momento, mañana pone agua, aunque sea precipitaciones débiles, y el jueves parece que va a llover un poco más, ¿eh? Y durante la semana vamos a tener presencia de las precipitaciones. Decía un amigo mío de Almendralejo, el otro día más en una radio lo escuché, dice, bienvenida por la aceituna. Pues claro, la aceituna ya, es verdad, se estaba arrugando en el árbol, se estaba ya arrugando en el olivo. Y si de por sí se han disparado los precios del aceite, o sea, tener este año una escasez de aceituna para una escasez de aceite sería, pues, ya tener para el año venidero un aceite prohibitivo. Y la verdad que este agua ha llegado justo en el momento oportuno para que, bueno, pues, y además se nota, enseguida se ha notado en 2 días como la aceituna pues se va recuperando un poquito y la gente está aguantando un poco para poder recolectar y recolectarla ya un poquito más gordita. Incluso en las zonas así llanas de llanura se observa un verdor, a pesar de los pocos días de agua, que de alguna manera tiene que ser muy bueno y para la ganadería, ¿no? Tenemos un campo muy agradecido, ¿eh? Eso sí es verdad. Y lo de la aceituna lo llevo diciendo yo desde la semana pasada, ¿eh? Que afortunadamente este agua viene muy bien para que engorde la aceituna y a ver si el año que viene el aceite nos vale un poquito más barato. Es una mina. Una mina no, en la mitad, porque ha subido al doble. Que te puedes hacer unos huevos fritos con whisky, te sale más barato sí, con aceite, ¿no? Con aceite de oliva. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar en esta jornada en la que se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas, pues se ha conmemorado un día también muy especial. Es el 75 aniversario de la Biblioteca Juan Pablo Forner. Hoy hemos estado hablando con su directora, con Magdalena Ortiz Leni, que ha presentado precisamente en este acto que se ha celebrado en el Centro Cultural Alcazaba, un libro que recopila la historia de la biblioteca. Le hemos preguntado sobre los hitos más importantes que tiene o ha tenido esta biblioteca y se ha referido a 2 concretamente. Uno es su nacimiento, que data del año 1948, en el que, atención, tuvo muchísimo que ver, yo no lo sabía, José Fernández López, este empresario que ha sido gran mecenas de la ciudad en muchísimas cosas, y una más de ellas era esta, la biblioteca pública, el nacimiento de la biblioteca pública Juan Pablo Forner. Y la otra, dijo, fue el traslado a sus actuales instalaciones, como son estas que estamos viendo del Centro Cultural Alcazaba, y su informatización, que ha logrado que se gestione la biblioteca tanto para los trabajadores como para los usuarios de otra manera. Así que creo que es un aniversario muy especial, que debemos felicitarnos por este hecho, y que la biblioteca o las bibliotecas han servido a lo largo de su historia, pero sobre todo en aquellas localidades más pequeñas, para poder salir de la realidad y del aislamiento en años en los que, bueno, viajar no era tan fácil para los extremeños, y han desarrollado y han hecho una gran labor en nuestra comunidad. Juan. Sí, bueno, desde luego antes de la democracia, en el periodo de la Segunda República eran las casas del pueblo, las que de alguna manera eran los centros de lectura y todo lo demás, ¿no?
y después ya una vez que llegó la democracia y se hicieron políticas de construcción de bibliotecas y todo lo demás, pues desde luego ha tenido una influencia bastante grande en el alcanzar una formación cultural en muchos sectores de la población, ¿no? Hubo una época en la que los institutos, los centros educativos eran los centros de referencia de carácter cultural, y también hace unos años yo recuerdo que la Junta de Extremadura inició una política de fomento de las bibliotecas en los centros educativos, que de alguna manera tuvieron una importancia grande, ¿no? Y después ya han sido las localidades, muchas localidades que se hicieron casas de cultura, etcétera, etcétera, y tuvieron, bueno, fomentaron todo el asunto este de la biblioteca. Y ahora ya hay en algunos centros, por ejemplo en Villafranca, que hay intención de construir una nueva biblioteca, y en fin, yo creo que ha sido un elemento cultural importante en todos los periodos, ¿no? Y especialmente en aquellos periodos más oscuros de la vida española, ¿no? Pues una buena noticia que se sigan construyendo bibliotecas pese a la era digital en la que nos encontramos, ¿eh? Dani. Yo lo que quiero felicitar desde aquí, me permitís el atrevimiento, es a la directora, a Leni, porque es verdad que cuando tuve el paso mío por el ayuntamiento, la verdad que conoces a pocos funcionarios, pocos trabajadores tan apasionados con su trabajo como Leni. O sea, volcada de la manera que se vuelca y pelea, es muy complicado. O sea, encontrar a personas al frente pese a tener su plaza, tener su estabilidad, que se vuelque tanto y que pelee tanto por la biblioteca. Y creo que se merece, aparte de la felicitación a la biblioteca, que cumple 75 años, pues felicidades también a su directora por el encomiable trabajo que está haciendo. Te tengo que hacer un hincapié. Total, no se quemaron libros también en la Segunda República, que no solamente se leía en las casas del pueblo. Dice, en la casa del pueblo se leía, y lo que no gustaba se quemaba. O sea, que se quemó por todos lados, que mal hecho por una parte y mal hecho por la otra. La Segunda República fue un periodo en la vida, en la historia española, en donde hubo un fomento de la cultura, un fomento de la educación, una preocupación porque la gente aprendiera. Y se quemaron muchos libros y grandes bibliotecas, porque nos guste y se luchó más contra o nos guste el menos, analfabetismo. Donde contra estaba, el analfabetismo. Nos guste más y nos guste menos, donde las mayores bibliotecas que existían, por suerte, por desgracia, estaban en las iglesias y en las catedrales. O sea, la Segunda República quemó muy pocas iglesias o libros, ninguna, en todo caso. Libros a montones. Había en esa parte donde los libros, igual que se hizo en el franquismo, también lo critico de la otra parte. Esa es la imagen que se quiso dar de la Segunda República. Igual que se hizo una censura en el franquismo contra libros. De uno en uno, que si no, no nos enteramos. Igual que en el franquismo se hizo una censura sobre libros, publicaciones no gratas, perdón un segundito, sobre libros no gratos. En la Segunda República se hizo exactamente lo mismo, ni compró una ni compró la otra. La Segunda República, perdona que te diga, fue una institución en donde se luchó contra el analfabetismo, se intentó y se fomentó la educación, y se intentaron cubrir todos los espacios oscuros relacionados con la cultura, mientras que en la época de la dictadura no solamente hubo una criminalización de la sociedad en su conjunto, sino que hubo una persecución cultural y se prohibió todo aquello que pudiera tener una relevancia y una educación en la población en general. Y sobre todo en diferentes sectores. Es que no había ni libertad de expresión, ni libertad de opinión, ni libertad de estudios en la época franquista, en la época de la dictadura. Y eso es así. Verdad, porque en esa época tampoco había becas de estudio, becas universitarias de estudio por estudiantes, ni se multiplicó por 10 la red de colegios públicos. ¿En la Segunda República? No, casualmente de la época del Tito Paco. Sí, bueno, en la época del franquismo. Pero que censura exactamente lo mismo. No, o sea, que la censura por ambas partes.
Hubo errores en la Segunda República muy gordos, igual que hubo otro tipo de censura en el franquismo. Idem para un lado o para otro. El hecho fue exactamente el mismo. Eso tú lo puedes decir tú, pero dice la historia, Juan. No, la historia está demostrada. Está ahí, la historia no me... Vamos a ver, la historia... Cataluña no es una nación. Y los historiadores están súper... O sea, que todo eso está súper demostrado, de lo que pasó en la Segunda República, las intenciones de la Segunda República y lo que hizo la Segunda República en el aspecto cultural, que en un periodo de 2 años, se avanzó siglos de lo que se había hecho anteriormente, y durante otro periodo posterior se eliminó y se redujo la cultura enormemente hasta quedar, digamos, un espacio oscuro en lo que era la vida española. Y eso es así, o sea que eso no se puede cambiar con opiniones. Bueno, esa es la realidad de la historia de España. De la Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner. Nuestra felicitación a todos los que han pasado y han trabajado por esta institución y a todos los usuarios que la utilizan. También hay que decir que, por cierto, el delegado de Cultura, Antonio Luis Vélez, ha dicho que en 2024 se pondrá en marcha la biblioteca del Centro Cultural La Antigua, que acaba de remodelarse, y el Club de Lectura en esa misma barriada, con lo que se unen al resto de bibliotecas de la ciudad que están adscritas a esta central de la Juan Pablo Forner. ¿Ibas a decir, Juan? Sí, bueno, además comentar lo que ya he dicho antes, que con la llegada de la democracia se produjo una multiplicación de bibliotecas en este país, en todas las localidades, y que de alguna manera pues contribuyeron, dieron un paso importante en la ruptura del analfabetismo que había en este país y del conocimiento de la historia de España. En la democracia sí, estoy de acuerdo. En la democracia. Sí, sí. Vale, pues ya que estamos de acuerdo en eso, vamos a pasar al siguiente punto. Lo que se había eliminado... Y esto que estábamos hablando de cultura y del aniversario de la biblioteca, porque se cumplen 100 días desde que María Guardiola llegó a la presidencia de la Junta de Extremadura, y ha habido valoraciones tanto por parte del Partido Popular, que sostiene al gobierno de María Guardiola en la Junta, como del Partido Socialista. Desde el Partido Popular, Juliá, que es su portavoz, ha comentado que es un gobierno de María Guardiola que cumple con la palabra dada y con los compromisos con Extremadura. De esta manera ha destacado que durante estos 100 días se han bajado los impuestos a los extremeños, se ha reconocido la carrera profesional de tercer grado a los funcionarios y la subida salarial del 0,5% con efecto retroactivo desde el mes de enero, y se han dedicado 6 millones de euros a la contratación de personas con discapacidad. Por contra, desde el Partido Socialista, su portavoz, Soraya Vega, ha destacado estos 100 días como 100 días, dice, de desgobierno, en el que el partido o el gobierno de María Guardiola no tiene nada que ofrecer a la región, y que ha ido de escándalo en escándalo, con varias joyitas, dice textualmente, en la que en un principio negaba hasta sus socios de gobierno Vox hasta en 3 ocasiones, y después ha abrazado a quienes dicen deshumanizan la migración, en relación a las declaraciones que hizo sobre la llegada de inmigrantes a Mérida por parte de su actual portavoz, Ángel Pelayo Gordillo. También ha dicho que en estos 100 días se ha suprimido la Consejería de Igualdad, que se ha borrado de un plumazo las comparecencias de los altos cargos públicos en la Asamblea de Extremadura, o que se ha nombrado consejero de Gestión Forestal y Medio Rural a una persona que ha tenido denuncias precisamente con la actividad cinegética que ahora se encarga de gestionar. ¿Qué valoración hacen nuestros picoteros de estos 100 primeros días de gobierno, Dani? Me va a salir un poquito de la línea de lo que ya cuentan todos los medios de comunicación, una y otra vez en bucle, lo que dice un partido, lo que dice otro. Voy a opinar sobre lo que vivimos. La parte de los impuestos, la verdad que la alabo, pero opinaré cuando toca hacer la declaración del IRPF, a ver si es verdad.
ahí hablaré. Hasta entonces, está bien, pero no me voy a venir arriba y ya lo veremos cuando sea, porque es una cosa, parece muy buena y veremos a ver si es efectiva o no. Hay una cosa que sí, que nadie habla de ella y por desgracia yo la he tenido que vivir recientemente, y lo que ha cambiado en cuanto al sistema, la nueva organización en el sistema sanitario, y hablo de las urgencias. O sea, yo hacía muchísimos años, pero muchísimos años, y yo hablo en concreto aquí en el Hospital de Mérida, en cuanto a la gestión, en la que era normal, la gente ya daba por normal entrar por la mañana en urgencia y salir de madrugada. Y la rapidez y el servicio de atención que hay ahora, no sé si será por algún cambio de gestión o ya estaba o gente nueva, no lo sé, pero casualmente se está produciendo con una nueva gestión. Tampoco sé quién es el responsable, sinceramente no sé quién es el responsable de hospitales, pero desde aquí yo creo que es una cosa que ha mejorado a todos y que nos interesa y que nos viene bien a todos. En cuanto a lo que ya han pasado los 100 días, estoy de acuerdo con lo del no voy a pactar con vos, pero luego si pacto, estamos todos de acuerdo. Pero ya ha pasado, vamos a ver, ya se gobierna, o sea, seguir en bucle otra vez. Es que decía que no y ahora dice que sí. Y 3 meses después todavía, esta chica Soraya, la portavoz, sigue otra vez R con el... Es que dijo que no. Sí, yo también te doy la razón, si lo he dicho yo aquí en esta casa. Y lo hemos dicho todos. O sea, es una cosa que era evidente y ella se negó y al final pues ha tenido que hacer lo que le han pedido los votantes de centro-derecha, que era algo lógico, más o menos lógico. Y luego, en cuanto a tirar la piedra y esconder la mano con lo del director general, ahora ya consejero, el percance que tuvo fue de no llevar... O sea, aquí están lanzando un bulo y criminalizando a una persona por una auténtica chorrada, y no lo conozco de nada a este señor, ni he hablado con él, pero me parece una auténtica chorrada, y que quiera el PSOE crear una noticia falsa, o sea, porque no llevaba en un momento dado la documentación, no es que estuviera indocumentado ni nada, sino que en ese momento no la lleva encima. Lógicamente, ¿por qué no está en la cárcel ni le han quitado la licencia ni nada? Porque después fue al coche, a su casa, donde fuera, y presentó la documentación que tenía en regla. Esa es la denuncia que hay. No hay el que incumple la ley de caza, es el que incumple, el que está denunciado, que están... Hombre, es que están creando bulo y una alarma absurda. Pero tuvo 2 sanciones administrativas de unos 500 euros que pagó, y que está ahora mismo al día. Es que si no la tienes, una de ellas precisamente fue por no llevar... Si no, tú no tienes la documentación, en una montería, tú no llevas la documentación encima. Cuando haces la revisión, el responsable de la Guardia Civil, el responsable forestal, se te sanciona. O sea, igual que si no llevas el DNI en la calle. Esto lo he dicho yo ya también aquí. Esto es como si al actual director general de la DGT, Pere Navarro, no puede ser director de DGT porque le han multado 2 o 3 veces. Y más de 5. A todos nos han multado alguna vez, ¿no? Y más de 5 multa al director, pero bueno, pero son cosas normales. Sí, siempre que sean sanciones administrativas. Claro, son cosas de estas que no se ha liado a tiros con ninguna escopeta, ni ha liado, ni se ha puesto a cazar furtivamente. O sea, que son cosas administrativas auténticas chorradas para que se intente criminalizar de esta manera. Solo han pasado 100 días, hay mucho que hacer en Extremadura. O sea, no puedo... Y yo me he vuelto además muy sincero, no, verdad que ideológicamente tiro para el monte, como me diría algún amigo, pero solo han pasado 100 días. Es verdad, primero lo de la sanidad. Y estoy muy contento porque desgraciadamente he tenido que sufrirlo a nivel personal y con dos amigos, y curiosamente además todos lo han dicho, dice, oye, ¿qué ha pasado aquí nos decía qué es lo que ha pasado? Pero súper rápido, bien, se ha multiplicado el personal sanitario allí, se ha multiplicado, no creo que hayan nacido del suelo, o sea, y casualmente ha habido un cambio de gestión, pues desde aquí, y no se está hablando de ello, ni siquiera el propio partido de gobierno, ni siquiera el gobierno está hablando de ello, y es una cosa que sí se ha hecho. En lo de los impuestos, es en marzo, nos toca, ¿no?
Bueno, sí, mayo. Mayo. En mayo nos toca. IRPF, la declaración de IRPF. En mayo guarda el punto y hablamos mayo, de junio, sí, veremos si afecta o no afecta. si es buena o no es buena. En principio, agradecido. Y le voy a hacer una pequeña crítica. Hay que pelear más por las infraestructuras y sobre todo por el AVE. Yo creo que no pasará un solo día en el que pueda tener oportunidad a través de redes sociales o aquí de exigir y seguir exigiendo que se pelee por nuestro tren. Y parece que los políticos se han olvidado ya de nuestro tren. Entran, están a otras cosas y todo el mundo se olvida. Y todo el mundo se olvida y los días pasan y nos hacemos viejos. Y los días pasan y el tren no pasa. Pasan los días y el tren no pasa y todos los días se avería. Es que ya se nos avería hasta el que va de Mérida a Badajoz. O sea, que es que... Porque la infraestructura, las vías son las que son, los trenes tienen la edad que tienen. Jugaba yo con esto que hacíamos en el recreo, con el papel aluminio y de zafir, que hacíamos las pelotas para el recreo, para poder jugar al fútbol. Y son los mismos trenes, ¿no? Prácticamente. Entonces, creo que el gobierno se tiene que poner de frente y exigir y pelear más porque tengamos un tren digno. Bueno, yo espero y deseo que en el Mundial de 2030 Portugal tenga o acoja partidos importantes del Mundial, porque va a ser la única razón para que nos mejoren la línea, nos mejoren los trenes para conectar Madrid con Lisboa, que creo que va a ser el punto de inflexión en las infraestructuras ferroviarias. Espero y deseo que así sea. Juan. Sí, bueno, yo en primer lugar creo que todavía no hay algunos elementos ya que marcan la línea política que se va a seguir y quizás necesitemos más tiempo para conocer más en detalle y más en profundidad la línea política. Hay algunos elementos ya que nos indican qué línea se va a seguir y, por ejemplo, yo creo que la eliminación de una serie de impuestos que favorecen solamente a ciertos sectores sociales, a ciertas clases sociales, grupos sociales mejor situados económicamente, es un indicio de lo que se va a seguir. Y por otro lado, es el hecho de que, por ejemplo, la cuestión de los comedores escolares se haya dejado abandonado a sectores que necesitan, porque si queremos una educación... Hay exactamente lo mismo lo de los comedores, ni una plaza menos. No. Al revés, hay un 15% más. Ni una plaza se han menos. dejado, según las noticias... Se les ha ido el pico y han anunciado que iban a hacer más. Pero no se ha quitado ni una sola plaza. Eso es mentira, Juan. No se ha quitado ni una sola plaza. Y las informaciones... Ni una sola plaza se ha quitado. Hay cerca de 2.000 y pico, 3.000 familias que se han quedado fuera de los comedores escolares. Y yo creo... Anunciaron otra cosa distinta, y es verdad. Anunciaron que iba a ser la ampliación y no han podido con esa ampliación. Si queremos una educación de calidad que atraiga a todos los sectores sociales y que incluya, que no ocurra lo que está pasando, que la educación pública está quedando, digamos, para ciertas capas sociales y la gente huye hacia los centros privados por una serie de circunstancias, esos centros educativos públicos tienen que ofrecer unas garantías educativas, unas garantías disciplinarias, etcétera, etcétera. Y para eso es necesario que las instituciones públicas pues lo apoyen y echen fuerza, lo mismo que la sanidad. La sanidad, si queremos una sanidad que atraiga a todos los sectores sociales, que sea una sanidad de calidad y todo lo demás, hay que gastar dinero. Eso está más claro en la sanidad. Por eso digo que es mejor gastarlo en sanidad que en un ministerio. Bueno, en una consejería que es un derecho, no tiene que ser una consejería, es un derecho. Más que un derecho, es una necesidad. Y es una realidad. Es una necesidad. Y es una ley. La ley. Ley, derecho y tal, pues ¿para qué queremos una consejería? Pues esas perras para sanidad. Sí, creo que, por ejemplo, en sanidad habrá que invertir y habrá que olvidarse un poco, lo mismo que en educación, de los conciertos educativos de carácter privado, ¿no? Que ya seguía el gobierno de Vara y que ya impulsaba el gobierno del PSOE. Que este grupo político, este gobierno, pues yo creo que va a seguir en la misma línea o incluso incrementarlo, ¿no? Aquí para la educación privada se emplean más de 100 millones de euros. Entonces, creo que si queremos una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad, hay que invertir dinero para atraer a todos los sectores sociales. Lo que quiero decir es que ya hay una serie de líneas
que nos muestran un indicio, y desde mi punto de vista creo que aquí en Extremadura, por la posición política y la fortaleza política que puede tener el PP, es donde más se va a reflejar lo que está pasando a nivel nacional, cómo el gobierno del PP empieza a tomar una línea muy ultraderechista, influenciada por Vox, ¿no? Por miedo a perder votos, por miedo... ¿Dónde está esa línea ultraderechista? Pues estamos escuchando a Feijóo en la cuestión de los emigrantes, en la cuestión de la memoria histórica, cuestión de... Pero no es la cuestión. Perdona. Esto es ultraderechista. ¿Es que no sí, por ejemplo... está lanzando una piedra ultraderecha, pero no dicen nada. Sí, ultraderechista es, por ejemplo, el rechazo que se está imponiendo a la cuestión a la emigración, ¿no? Las políticas emigratorias que declara, a las declaraciones que hace el señor Feijóo. ¿Pero qué declaraciones ha hecho? Que yo no he escuchado ninguna declaración. Yo las he escuchado y los medios de comunicación las han hecho público. En contra de la emigración, en la cuestión de los derechos laborales, de la reforma laboral, que hay que... Juan, permite. No, déjame terminar. Déjame terminar. Un momento, Dani. Yo puedo expresar ahora será tu turno. Yo puedo expresar mi opinión y después hablas tú. Entonces, hay una serie de cuestiones en donde se ve claramente cómo el Partido Popular pues se está viendo influenciado por Vox, ¿no? Por miedo, hay una cuestión clara, miedo a intentar recuperar esos votos de Vox que los necesita, porque la conclusión a la que ha llegado el Partido Popular es que con Vox nunca va a ser gobierno, nunca. Necesita acercarse al PNV, necesita acercarse a los catalanes, necesita otros grupos políticos de distinta naturaleza con Vox. Sin embargo, el error que está cometiendo, la inclinación por la circunstancia que sea que le está llevando es a declaraciones y, bueno, lo vimos en el discurso de investidura. En el discurso de investidura, cuando se refería a la memoria histórica, cuando se refería a la emigración, cuando se refería a la reforma laboral, cuando se refería a una serie de cuestiones que le ponen en una disyuntiva política pues muy fuera de lo que necesita hoy la población española, ¿no? Hay otras cosas que desde luego el enfrentamiento dialéctico entre el Partido Popular y el PSOE lo vamos a tener. Eso es una cuestión que va a estar presente porque de lo que se trata es de ganar votos de una manera u otra. Unos van a decir una cosa, otros van a decir otra, y eso lo vamos a tener de manera continua. Y bueno, no sé, más cuestiones que... Las seguiremos. Que seguiremos planteando, ¿no? Ya se toca. Sí. Las seguiremos hablando. Ahora sí, Juan, Dani, habla. Es que en el discurso de investidura, que por cierto, como no me lo escuché entero, es la primera vez ni la segunda, porque no pude, y yo, estas cosas me pasa como con las series de Netflix y las películas, me gusta verlas de un tirón. Me lo escuché 3 veces. De todo lo que has hablado, que has dicho, ya lo podemos ver. Lo pudimos escuchar, has dicho literalmente, lo pudimos escuchar en el discurso de investidura, solo habló de la memoria democrática. ¿Y de los inmigrantes? Solo habló de la memoria. ¿Y de los inmigrantes? En cuanto a la inmigración, dijo que... Y de las cuestiones laborales. También habló, vamos a ver, que yo te dejo hablar. También. Te dejo hablar. Dani. Juan, te dejo hablar. Sí, y digo, venga, va. Habló de derechos laborales, no de derrogar nada. Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, no habló de derrogar nada el tema laboral, habló de derechos laborales. En cuanto a la ley de memoria democrática, ya está bien, y yo creo que eso además lo opinan muchísimos españoles, y quizá la gran mayoría de los españoles, ya está bien de tirarnos piedras, de que si la izquierda, derecha, si de los que estamos aquí, ahora mismo la gente que vive, ¿quién queda que haya vivido la guerra? ¿Quién queda que haya vivido la guerra? 100 y pico mil personas que no han recuperado a sus seres queridos todavía, que están en las cunetas. ¿Y alguien ha dicho que no se los pueda recuperar? No, nadie. Sin embargo, el Partido Socialista, el Partido Socialista, la izquierda de este país, está radicalizando y enfrentando la izquierda y el Partido, Juan, la izquierda y el Partido Socialista, la izquierda de este país está radicalizando y ha querido dar una vuelta de tuerca más. Y lo que todo el mundo apoyó cuando nació la ley de memoria histórica, que era el que la gente tuviera derecho, que tuviera algún muerto en una cuneta, como suele decir, en algún lado, sin localizar, de que
el gobierno y el Estado pudiera aportar todos sus recursos para que se pudiera enterrar la ley de memoria histórica no dice eso, no dice eso la ley de memoria histórica. El corazón de lo que tenía que decir la primera ley de memoria histórica, que era que se pudiera recuperar a esa gente que todavía están desaparecidos y que se les pueda dar un entierro digno para sus familiares. Que por cierto, fíjate si hará tiempo de aquello, que esta asociación y todo en Villanueva el otro día han recuperado un número de cuerpos y lo que no han sido capaces de dar con los familiares. Curioso, dato curioso. Oye, por cierto, ya está bien vamos a dejar ya la memoria histórica. Estamos hablando de los 100 días de gobierno de Guardiola, no del discurso de Feijóo. ¿Algún asunto más sobre este parecer? Por cierto, que han llegado 180 migrantes a Extremadura, van a llegar, aparte de los 300 que ya están en Mérida, 140 a Malpartida de Cáceres y 40 a Cáceres. El alcalde de Malpartida de Cáceres se queja de que una localidad de 4.000 habitantes no tiene capacidad suficiente como para poder albergar y dar cuidados asistenciales, sanitarios, etcétera, a 140 personas, cuando a Cáceres, que es una capital de casi 100.000 habitantes, solo llegan 40. Además es un dato curioso. Empadronados y con papeles, digamos así, se les da la cabida en papeles, votan. En un municipio a nivel local, en las elecciones municipales, sí el inmigrante vota. Montan mañana un partido político y echan a todos los del pueblo. Y empiezan a... No, son 140, no 1.400. Sí, pero... 140. que la cosa mucho. Vamos a otro asunto rápidamente, porque hoy, tras intensas negociaciones, hemos conocido que PSOE y Sumar han llegado o han alcanzado un acuerdo para conformar gobierno, al menos para reeditar la coalición de la legislatura pasada, en la que PSOE y Unidas Podemos formaron entonces gobierno y siguen en funciones todavía. Entre los puntos principales del acuerdo destaca el pleno empleo, es una de las principales requerimientos o propuestas que se han establecido en ese acuerdo. Incrementar el parque público de vivienda en España un 20%, prohibir los vuelos cortos en España, en el país, dentro del país, los vuelos conocidos como domésticos, siempre que haya tren o se pueda comunicar por tren, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, dependiendo del sector y las empresas, y la universalización de la educación de 0 a 3 años. Básicamente hay más puntos, pero estos son los que requieren al menos nuestro interés y ponemos aquí a valorar en nuestra mesa de opinión. Hay un dato curioso. En la década de los 80, yo estaba pequeñito en Madrid, en un colegio en Cuatro Caminos. Y claro, pues era el centro, digamos, un poquito donde se iban todos los políticos a hacerse la foto, y porque salían muchos niños, muchos padres, madres, en aquel boom democrático reciente después de las primeras elecciones, o sea, era el boom. Y recuerdo que además, todavía creo que tengo algunos guardados por ahí del merchandising que recogíamos, de los bonobús y tal, y se hablaba ya del pleno empleo, Ya prometían todos los partidos el pleno empleo en los años 80 y estamos en el 2023, el pleno empleo. Ojalá alguna vez se lleve a cabo. Lo de la jornada laboral, yo pregunto que para quién y para quién lo va a costear, quién va a sufragar eso, porque los funcionarios ya tienen esa jornada. Los funcionarios prácticamente ya tienen esa jornada de 37 horas y media. Lo de 0 a 3 años ya se ha hablado, lo han hablado todos los partidos. Me parece que es una negociación dura llegar a ese acuerdo cuando lo han prometido todos, la gratuidad, todo, izquierda, derecha, centro, de 0 a 3 años, creo que es una necesidad. O sea, más que un empuje, es una necesidad el que se empiece desde la educación de 0 a 3 años. O sea, que se ayude también, es una manera también de ayudar a la familia con los niños y de paso educándoles. Y lo del aeropuerto, ahí me ha quedado de lado. O sea, aquí, que tenemos un cachito de aeropuerto, va pequeño, pero bueno, para hacer un viajecito a Barcelona o a Madrid, ya que no tenemos tren, y poder hacerlo en 2 horas. Claro, ¿qué pasa? Que se hace media hora menos de esto, o sea que ya no tenemos tren y encima
¿nos van a prohibir usar el aeropuerto? Mi pregunta a la señora Yolanda Díaz, perdón. Mi pregunta, si no tenemos tren y lo que tenemos es un pequeñito aeropuerto que hace, desgraciadamente, hace los vuelos que hace, o sea, que se vende como aeropuerto, pero vuelos poquitos, pero bueno, que tiene, la verdad que te permite el poderte ir a Madrid en una urgencia o a Barcelona desde aquí, desde Badajoz, ¿no? Que es lo único que tenemos, digamos, a nivel rápido. Pero ya se pretende prohibir, porque ya el tren lo hace todo, para quien lo tenga, ¿no? Y los que no lo tenemos, porque estamos hablando de una ley estatal, nacional. Extremadura está en España. Aquí no somos independentistas. Juan. Sí, esto es lo que... Bueno, en primer lugar, el acuerdo entre el PSOE y Sumar, se veía que eso se iba a hacer sin ningún problema ni sin nada. Y después, a mí lo que estoy viendo aquí y lo que he escuchado de los acuerdos que han llegado, pues eso se ha dicho 40.000 veces. O sea que después no se ha cumplido absolutamente nada y han pasado, lo único que se ha dicho y lo único que se ha utilizado es retórica, palabrería y engaño al pueblo, desde mi punto de vista, porque el problema de la vivienda es un problema general, es una mancha de aceite que se está extendiendo a un ritmo impresionante. En Extremadura el problema de la vivienda es atroz. Por un ejemplo, en Villafranca se proyectaron 31 viviendas públicas hace 6 años y se han terminado ahora, después de múltiples parones por los presupuestos, por esto, por tal y cual, se han hecho ahora. Pero hay 260 y tantos solicitantes para 31 viviendas públicas, lo cual quiere decir que 200... ¿De promoción pública o sociales? Son viviendas sociales. Viviendas sociales. Van a quedar fuera 230 familias. Si nos vamos a los pueblos, en Mérida, en Olivenza, en Badajoz, etcétera, etcétera. El problema de la vivienda es un problema enorme y así llevamos ya un montón de años. El plan de edificación estatal, que las viviendas que se hacen que te dan a 40 años, etcétera, etcétera, lo que se está haciendo aquí en Mérida, en el Almendralejo y tal, pues son gotas de agua en un mar, ¿no? El problema de la banca, de los impuestos a la banca, a las grandes energéticas que contribuyen al gasto público. En el momento que hablan algo de eso, aparece Botín o aparece el Galán de Iberdrola o el otro, y el Pedro Sánchez y la Yolanda Díaz se ponen de rodillas y le dicen a sus órdenes lo que usted me mande, porque son servidores de esas grandes multinacionales. Sí, y de la educación de 0 a 3 años, bueno, son cosas, dentro de toda esta cuestión, algunas cositas se pueden conceder. La educación de 0 a 3 años no me extraña que se aumente, pero bueno, dentro de lo que es un gasto público, lo que no se dice es que en gastos militares el Gobierno ha aprobado, fuera de los que son los presupuestos nacionales, más de 23.000 millones de euros. El Gobierno de Pedro Sánchez hasta octubre, desde enero hasta octubre. Una cosa buena que hace no la anuncia, hombre. Y eso no se dice. La ley Mordaza, también han hablado de la ley Mordaza, que no aparece por aquí, pero también han hablado de la ley Mordaza en los acuerdos entre el PSOE y Sumar. La ley Mordaza ya viene desde hace, ya Yolanda Díaz, ya el Podemos, ya Pedro Sánchez, prometían que se acababa, que la ley Mordaza se desmontaría y todo lo demás. La ley Mordaza sigue tal y como está, como estaba y tal y como se aprobó inicialmente. Muy rápido, que nos vamos. No la pueden desmontar la ley Mordaza por la reforma del Código Penal que hicieron con los delitos de odio. La vinculan directamente, o sea, han hecho, digamos, esto. Venía mal, pero ahora que estoy en el Gobierno me viene bien si la tuneo para mí. Por eso, y es lo que han hecho. Porque ahora, claro, meterte... uno decir soy facha ya es un delito de odio. Ahora, si lo dice alguien viva la República o sale alguna bandera republicana en la calle, eso no es delito de odio. Pero volviendo a lo que hay, una cosa muy rápida. Muy rápido. Hablan de aquí de que los impuestos, una reforma fiscal para que paguen las grandes energéticas y los bancos. ¿Os acordáis cuando mismamente aquí a nivel local, en todas las poblaciones, se empezó a cobrar por los cajeros automáticos que estaban fuera de los bancos? Se cobraba un plus. A lo poco, los cajeros subieron la comisión por utilizarlo, o sea, la paga el pueblo. Se acordó subir un coste, un impuesto especial a las energéticas,
¿Habéis visto una factura de la luz donde pone una parte que se llaman peajes? Solución, Peajes, nacionalización de las que grandes empresas eléctricas y de la banca. Eso no es. No. ¿Cómo que no? Eso es lo que hay que hacer. Esa es la solución para los grandes problemas. Para otro debate, para otro país. momento. Lo abordaremos en otro momento, en otra picota, porque nosotros hemos agotado ya nuestro tiempo de diálogo, de debate, de análisis de lo que ha ocurrido en este día, y así se lo hemos querido contar. Así que agradecemos a nuestros picoteros, como siempre, sus aportaciones. Gracias, Juan Viera, que pases una buena semana. Gracias. Dani, lo mismo. Muchísimas gracias. Ten cuidado con la chimenea. No, ya la pega, sí. ya la tengo. Que si no, no viene Papá Noel en Navidad. La he preparado bien. Y a ustedes, agradecerles, como siempre, su atención. Le instamos de nuevo a una nueva edición de La Picota. Será mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche aquí en Televisión Extremeña, en la TDT, en nuestras redes sociales y en nuestra página web de televisionextremeña.com. Hasta entonces, buenas noches, sean muy felices.